Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy haremos una comparación de universidades americanas y europeas para posgrados en cuanto a su estructura curricular, el conocimiento aplicable para Latinoamérica, los idiomas, el costo y financiamiento, la duración de los programas, su reconocimiento global, el desarrollo en tecnología e innovación en posgrados y la migración y diversidad cultural. La elección adecuada de una universidad para estudios de posgrado en el extranjero puede marcar la diferencia en tu educación, perspectivas de empleo y desarrollo profesional. Es por esto que es importante investigar y considerar cuidadosamente tus opciones para tomar una decisión informada que se alinee con tus metas académicas profesionales y de largo plazo. Al decidir entre universidades americanas y europeas para estudios de posgrado, es importante considerar diversos factores que pueden tener un impacto significativo en tu experiencia académica y profesional de largo plazo. Es por esto que quiero profundizar más en cada uno de estos factores para que puedas tomar una decisión informada de dónde te gustaría realizar tu posgrado. Las universidades americanas suelen ofrecer una estructura curricular más flexible para los programas de posgrado. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar una variedad de áreas de estudio y cursos antes de elegir su especialización principal. Este enfoque permite a los estudiantes adquirir una base amplia de conocimientos y habilidades antes de enfocarse en su campo de interés específico. En estas universidades, los programas de posgrado constan de una combinación de cursos obligatorios y opcionales, aunque hay algunas universidades y algunas maestrías que ni siquiera te ponen cursos obligatorios. Los estudiantes tienen entonces mayor libertad de seleccionar los que mejor se adapten a sus intereses y objetivos profesionales. Además, tienen una amplia cantidad de cursos, un catálogo inmenso de clases que puedes tomar. Muchas veces no solamente están abiertos para ti las clases que son de tu escuela o de tu posgrado específico, sino de todas las escuelas que son parte de esa universidad. Entonces, si por ejemplo tú quieres tomar clases en la escuela de medicina o quieres tomar clases en la escuela de salud pública o en la escuela de derecho, puedes también acceder a las clases y al catálogo de cursos de esas otras escuelas. Además, las universidades estadounidenses valoran la participación activa del estudiante en el proceso educativo, fomentando la discusión en clase, los proyectos grupales y la investigación independiente. Sin embargo, si aún no tienes una visión clara de lo que quieres estudiar y en lo que quieres especializarte, sí existe el riesgo de perderte en tanta variedad de cursos y no aprovechar al máximo la experiencia y la herramienta del posgrado. Esto es porque como te dejan de cierta manera más libre para que tú elijas qué quieres estudiar, en qué te quieres enfocar. Si quieres tomar, por ejemplo, un curso de negociación en la escuela de Derecho, en la escuela de negocios, en la escuela de políticas públicas o en tu escuela, pues existe el riesgo de que si tú no tienes claridad en lo que quieres, si no sabes para qué lo vas a utilizar, pues te pierdes entre tantas buenas opciones y no enfoques tus esfuerzos en las clases que más te van a servir para tu realización profesional a largo plazo. Otra diferencia en la estructura curricular es que en Estados Unidos usualmente las maestrías no requieren tesis. Algunas sí, pero muchas maestrías no te la piden y es opcional incluso. En cambio, en Europa usualmente sí se requiere una tesis para graduarte. Por otra parte, en las universidades americanas se promueve y se espera un acercamiento mucho más cercano con los profesores. Los profesores están disponibles para ti, hay mucho trabajo colaborativo con ellos, los conoces, te conocen de manera personal, se saben tu nombre, se saben tu historia, están involucrados en tus proyectos, de cierta forma están disponibles para ti también para dudas después de clase, para platicar sobre otros temas. No es para nada descabellado que puedas tú tener cenas con los profesores, que los puedas invitar a tus proyectos de otras clases. Hay mucho más acercamientos, hay una relación personal con ellos. Años después, muchos de estos profesores van a seguir en contacto contigo, tú puedes seguir en contacto con ellos. Hay mucho acercamiento entonces entre los profesores de la facultad y los alumnos y los egresados tiempo después. Esto no necesariamente pasa en Europa. En Europa los profesores mantienen más distancia, es más difícil que te conozcan de manera personal, que se sepan tu nombre. A veces tienes clases enormes,
Puede pasar también en Estados Unidos que tienes una clase muy grande y de todas formas el profesor va a ser muy accesible. Incluso si son profesores que son rockstars de sus temas, en Estados Unidos sí es muy común que haya esta relación personal entre profesores y alumnos, cosa que no pasa tanto en Europa. Usualmente en Europa los profesores son como los profesores y los alumnos son los alumnos, no hay tanta interacción entre uno y ellos y hay una relación mucho más alejada, más de respeto, pero mucho más alejada. Además, en Estados Unidos existe una gran diversidad de opciones de posgrado y enfoques debido a su amplitud geográfica. Además de la cantidad de cursos, de la cantidad de opciones de maestría o de posgrado, pues Estados Unidos es también un país enorme. A veces es fácil perder la noción de lo grande que realmente es. En el caso de las universidades europeas, estas tienden a tener una estructura curricular más especializada y a centrarse desde el inicio en los temas del posgrado. Los estudiantes ingresan directamente a su área de estudio o a la especialización y toman cursos más específicos desde el principio, con un mapa curricular mucho más estricto. En algunas universidades europeas, los programas de posgrados tienen una estructura muy rígida y prescrita, con una secuencia de cursos establecidas. Los estudiantes pueden tener menos flexibilidad para elegir cursos opcionales fuera del campo de estudio. Entonces existe menos interdisciplinidad. Si, por ejemplo, tú estás buscando un tema que abarca diferentes disciplinas, pues es menos probable que en los posgrados en Europa vayas a encontrar la oportunidad de generar esas conexiones si es que no existe ya un programa que está directamente hecho a propósito para que se generen esas conexiones. Europa obviamente es también una región muy diversa, no es lo mismo estudiar en Alemania que estudiar en Francia, que estudiar en Inglaterra. Entonces realmente también hay una gran cantidad de diferencias culturales que se imprimen en sus posgrados. Entonces, cuando estamos hablando de estas diferencias, estamos hablando de cierta forma de generalidades entre la filosofía de educación universitaria y de posgrados en Europa con la americana. Pero obviamente es una generalidad. No estamos queriendo de ninguna manera comparar a todos los posgrados en Europa. Y obviamente en las universidades americanas hay pues más de 4,000 universidades también, en donde existe también gran diversidad. Entonces esto es simplemente para que tú veas en general cómo sería tu educación en un país contra una región. Como estudiante latinoamericano, es importante, además de conocer la filosofía de la universidad, de entender las diferencias en las regiones, conocer si vas a poder o no tomar clases en otras facultades o escuelas, es también muy importante preguntarse qué tanto el conocimiento que vas a adquirir es aplicable a Latinoamérica. Una ventaja significativa de estudiar en universidades de Estados Unidos es la cercanía geográfica con América Latina. Nuestra cercanía geográfica hace que muchos de los problemas y desafíos sean compartidos y que exista también muchos lazos comerciales que nos unan. Las universidades estadounidenses, por lo tanto, tienen un gran interés en estudiar temas compartidos y en desarrollar líderes que los atiendan en la región. Las universidades estadounidenses están incentivadas para investigar, analizar y proponer soluciones a estos problemas y cuentan con centros especializados, profesores expertos, clases específicas y una comunidad fuerte de egresados latinoamericanos que los apoyan en esta misión. Esto brinda a los estudiantes latinoamericanos la oportunidad de obtener una educación que no solamente va a ser teórica, sino también práctica y aplicable a su región de origen, lo cual es muy valioso si buscan regresar a su país, resolver problemas que tienen un impacto en su comunidad o aprovechar los lazos comerciales que existen entre ambas regiones. En contraste, las universidades europeas carecen de la misma cercanía geográfica y la familiaridad con los problemas y temas específicos que afectan a Latinoamérica. Esto puede resultar en una visión menos objetiva o menos enriquecida también y en una menor capacidad para generar soluciones y conocimiento aplicables a América Latina. Los grandes centros de estudios latinoamericanos, de estudios sobre México, de estudios con profesores colombianos, con profesores peruanos, generalmente van a estar en Estados Unidos, no en Europa. En Europa, el enfoque cuando están pensando en países en vías de desarrollo o en otras regiones fuera de la región europea, piensan más en India, en África, en sus colonias, no tanto en Latinoamérica.
Y en España puedes encontrar un poco más de cercanía. Eso sería solamente en España, no en Italia, no en Alemania, no en Francia, pero no va a ser la misma que vas a encontrar en Estados Unidos, con todos los recursos que le han dedicado a generar centros, en preparar profesores, en contratar profesores que den clases específicas para temas latinoamericanos. Y además esto se nota también en la fuerza o en lo activos que son los grupos de egresados. Es más probable que cuando regreses a Colombia o a Perú o a México haya un grupo más activo de egresados de personas de tu país que estudió en Estados Unidos, muchas veces en ciertas universidades o incluso en un grupo de universidades que se reúnen, quieren generar propuestas de cambio, porque hay más y porque generalmente al haber tenido una educación que es de cierta forma también como más aplicable a su contexto de Latinoamérica, eso les permite regresar a sus países y obtener esas posiciones de liderazgo y también reunirse y seguir buscando como grupo generar una diferencia mayor o simplemente ser entre ellos una red de contactos. Suelen ser más fuertes las comunidades de egresados de los que se fueron a estudiar a Estados Unidos que los que se fueron. Ahora, una cosa es en general y obviamente otra cosa es en tu caso particular. Si bien en general hay muchos más lazos comerciales entre Estados Unidos y Latinoamérica, eso no quiere decir que no haya lazos fuertes comerciales entre ciertas industrias, ciertos tipos de empleos y Europa. Entonces, por ejemplo, si tú has estado trabajando en una compañía europea o si de cierta forma tu tema es un tema en donde existe mucha presencia europea dentro de tu país, pues eso obviamente es algo a considerar. Si tú quieres seguir en esa misma industria, si quieres seguir generando y fortaleciendo incluso estos lazos comerciales, tiene todo el sentido para ti en voltear a ver Europa, porque ya tienes un camino y porque realmente tienes un enfoque en donde tiene sentido a lo mejor para ti irte a estudiar a Francia, o ir a estudiar a Alemania o ir a estudiar en Inglaterra, más allá de que en general haya más lazos comerciales y más vínculos con Estados Unidos y la región latinoamericana. Si bien en universidades europeas el inglés es ampliamente utilizado en el ámbito académico, es posible que algunas empresas o instituciones prefieran contratar a personas que hablen el idioma local, especialmente para posiciones que requieren una interacción frecuente con clientes o colaboradores locales. Esto significa que si no hablas el idioma local del país donde obtuviste tu posgrado, puede resultar más difícil encontrar empleo en ese lugar específico. Sin embargo, esto no significa que sea imposible conseguir empleo en otros países de habla inglesa o en empresas internacionales que operan en Europa. Por otro lado, si vas a estudiar en Estados Unidos y posteriormente deseas quedarte a trabajar ahí, el idioma no será un obstáculo significativo, ya que el inglés es el idioma principal utilizado en el entorno laboral y tú para poder irte a estudiar a Estados Unidos, pues es el idioma que comprobaste que tienes. Al haber estudiado en inglés, habrás adquirido también las habilidades lingüísticas necesarias para comunicarte y participar en el mercado laboral estadounidense. Piensa que si no manejas el francés, el alemán, tampoco es algo que necesariamente quieres utilizar tu posgrado para hacer. La idea del posgrado es que estés tomando clases especializadas que te hagan mejor profesionista. Entonces ya sugieren que ya tienes el idioma resuelto. Entonces no vayas a usar tu posgrado para tomar clases de francés básico o francés intermedio. El tema del posgrado es para especializarte en los temas que te van a hacer mejor profesional. Entonces, en el caso de muchas universidades francesas, alemanas, vas a tener clases en inglés. Entonces trata de resolver el tema del alemán o el francés antes o de manera complementaria, pero no durante el posgrado. No pienses que el posgrado te va a ayudar necesariamente para adquirir el idioma. A lo mejor piensas que simplemente por estar viviendo ahí vas a adquirir el idioma porque vas a estar utilizándolo diario fuera del salón de clase, pero la verdad es que la gran mayoría de tus compañeros te van a estar hablando en inglés. Entonces no vas a tener tanta oportunidad. Tus amigos van a hablarte en inglés, tus profesores te van a hablar en inglés. Entonces realmente va a ser cuando vayas al súper o cuando vayas a un restaurante donde vas a quererlo usar, pero también probablemente igual ahí te hablen en inglés si no lo hablas bien. Entonces tienes que pensar en cómo, si tu plan es irte a un país europeo para aprender el idioma,
no uses el posgrado para eso, porque estás desperdiciando el posgrado. Si tu plan es trabajar después y piensas que en el posgrado vas a adquirir el idioma, hay una posibilidad que no pase, porque el idioma en el posgrado va a ser el inglés. Entonces tienes que tener un plan alternativo o pensar si este es un plan realista para ti. Otro punto a considerar es el costo del posgrado. Las universidades americanas suelen tener costos de matrícula más altos en comparación con las universidades europeas. Los programas de posgrado en Estados Unidos pueden ser costosos debido a varios factores, como los recursos académicos y de investigación, la infraestructura, los servicios estudiantiles y la reputación de la institución. En contraste, muchos países europeos tienen sistemas educativos que son financiados por el Estado, lo que permite que las tasas de matrícula sean más asequibles para los estudiantes, incluyendo los internacionales. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del país y la institución específica a la que estés postulando. Tanto las universidades europeas como las estadounidenses tienen una amplia gama de opciones de financiamiento para los estudiantes de posgrado. Estas opciones pueden incluir becas, asistencias de enseñanza e investigación, préstamos estudiantiles y oportunidades de trabajo parcial en el campus. Muchos programas tienen becas a las que puedes acceder, pero hasta que seas aceptado. Incluso te las dan sin necesidad de aplicar. Cuando te llega tu carta de admisión, te llega una oferta de beca. Además, algunos estudiantes pueden tener la posibilidad de trabajar, como decía, de tiempo parcial en el campus durante sus estudios para cubrir los gastos de vida. Además, los estudiantes internacionales pueden tener acceso a becas que son específicas para ellos y a programas de financiamiento que son ofrecidos por organizaciones externas que están buscando la cooperación y el intercambio internacional. En cuanto a la duración de los programas, en Europa los programas de posgrado suelen tener una duración menor. Por ejemplo, es más frecuente que encuentres MBAs de un año en Europa y no tantas opciones de MBAs de un año en Estados Unidos. En general, la duración va de 1 a 2 años. Esto incluye programas de maestría y programas de posgrado especializados, como los que serían un máster en investigación o programas de másters en ciencias. Por otro lado, en Estados Unidos, los programas de posgrado suelen tener una duración un poco más prolongada. Como decía, es más frecuente que encuentres un MBA de 2 años en Estados Unidos que un MBA de 2 años en Europa. Los programas de maestría suelen durar entre 1 y 2 años, que es de cierta forma similar cuando estamos hablando de maestrías en investigación o maestrías en ciencias. Los programas de doctorado en Estados Unidos suelen ser más extensos y pueden durar entre 5 y 6 años o más, dependiendo del campo de estudio y la investigación requerida para obtener el grado. En contraste, los doctorados en Europa suelen ser mucho más cortos. A veces también tiene que ver que en Estados Unidos, para sacar un doctorado, no necesitas tener una maestría antes para poder postular. Y en Europa en general sí necesitas tener una maestría para postular al doctorado, pero incluyendo la maestría, suelen ser menos largos en Europa que en Estados Unidos. La duración más corta de los programas de posgrado en Europa puede ser una ventaja para aquellos que desean obtener su título de posgrado de manera más rápida y regresar al campo laboral o continuar con otros proyectos académicos. Por otro lado, los programas de posgrado más largos en Estados Unidos ofrecen una mayor profundidad y amplitud en la formación académica y de investigación. Además, como dijimos hace un momento, también el hecho de que puedas tomar clases en otras facultades, que puedas profundizar en los temas que te interesan con un currículum un poco más flexible, pues hace que puedas tener una investigación mucho más profunda, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan una especialización más avanzada en su campo de estudio. En cuanto al reconocimiento global, las universidades americanas son reconocidas a nivel mundial por su excelencia académica y su reputación en diversos campos de estudio. Muchas de estas instituciones se encuentran entre las mejores del mundo en términos de investigación, recursos académicos y oportunidades para el desarrollo profesional. Es por esto que obtener un título de posgrado de una universidad estadounidense puede brindarte un perfil valioso tanto en tu país de origen como a nivel global. Al regresar a tu país, el mercado laboral, tanto local como global, va a reconocer y valorar el prestigio y la calidad de una educación obtenida en una universidad estadounidense. La reputación de estas instituciones y la excelencia académica asociadas con ellas te proporcionará una ventaja competitiva en la búsqueda de empleos y te posicionará como un candidato destacado. Por otra parte, en el contexto europeo, aunque también existen universidades reconocidas,
el número de programas con prestigio internacional es un poco más limitado. Mientras que en Europa solo alrededor de 5 o 6 programas suelen tener un reconocimiento global, en Estados Unidos ese mismo nivel de prestigio se extiende a más de 20 o 30 universidades. En cuanto al desarrollo en tecnología e innovación, Estados Unidos se ha establecido como un centro importante para los posgrados relacionados con tecnología e innovación, y muchas de las universidades y centros de investigación líderes en estas áreas se encuentran ahí. Esto se debe en gran medida a la inversión en investigación y desarrollo, así como a la presencia de empresas tecnológicas y startups de renombre mundial. Las universidades y programas de Estados Unidos han creado un entorno propicio para el avance tecnológico y la innovación. Esto no solamente lo encuentras dentro del salón de clases, sino existe un ecosistema alrededor que está muy avanzado y que están en la punta de lanza de tecnología e innovación, y que incluye no nada más el aspecto académico, sino también empresas que están haciendo esta innovación y que son parte del clúster o del ecosistema de la misma universidad. Existen numerosas instituciones académicas de renombre con recursos significativos dedicados a la investigación en ciencias de la computación, ingeniería, inteligencia artificial, biotecnología y otros campos relacionados. Estas instituciones suelen tener alianzas estrechas con la industria, lo que permite la transferencia de conocimientos y tecnología entre el ámbito académico y el sector empresarial. En contraste, Europa no ha logrado posicionarse en la misma medida como un centro de desarrollo para posgrados relacionados en estos temas. Aunque existen instituciones y programas destacados en Europa, la concentración y el prestigio de dichas instituciones en estos campos tiende a ser más prominente en Estados Unidos. Por lo anterior, si estás buscando desarrollarte en temas de tecnología e innovación, estudiar tu posgrado en Estados Unidos puede ser más conveniente para ti. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la diversidad cultural puede ofrecer la oportunidad de ampliar tus horizontes, aprender de diferentes perspectivas y desarrollar habilidades interculturales valiosas en un mundo globalizado. No obstante, Europa destaca por su diversidad cultural, tanto en las ciudades como en la impartición de programas educativos. Muchas instituciones valoran la diversidad como un elemento enriquecedor para la comunidad académica y fomentan la participación de estudiantes internacionales. Como resultado, los programas de posgrados en Europa suelen tener un porcentaje significativo de alumnos que son provenientes de otros países. Además, una de las ventajas de los posgrados en Europa es la oportunidad de realizar estancias y programas de intercambio estudiantil en otros países, incluyendo Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de los MBAs, INSEAD, que es una escuela de negocios en Francia, tiene el 95% de sus estudiantes son internacionales. London Business es el 92%, HC París es el 92%, IES es el 85% y es el 91%. Entonces, de toda la clase, en IE, por ejemplo, el 91% de los estudiantes van a ser internacionales. En contraste, en Estados Unidos, en la Escuela de Negocios, por ejemplo, de Stanford, el 47% de los estudiantes del MBA son internacionales. En Chicago Booth, el 38.9%. En Dartmouth, en Tuck, es el 41%. En UC Berkeley, el 37%. Y en Michigan Ross, el 28%. En conclusión, las universidades americanas ofrecen una estructura curricular más flexible, lo que brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar diferentes áreas de estudio antes de elegir su especialización. Sin embargo, es importante tener una visión clara de los objetivos profesionales para aprovechar al máximo la experiencia del posgrado. Además, la cercanía geográfica entre América Latina y Estados Unidos permite a los estudiantes latinoamericanos obtener una educación práctica y aplicable a su región. Por su parte, las universidades europeas suelen tener una estructura más especializada desde el inicio y pueden carecer de la misma familiaridad con los problemas de Latinoamérica. En términos de idioma, el inglés es ampliamente utilizado en ambas regiones, pero en Europa puede haber preferencia por el idioma local en ciertos empleos. En cuanto al costo, las universidades americanas tienden a ser más costosas, pero ofrecen una amplia gama de opciones de financiamiento. Las universidades europeas suelen tener costos de matrícula más bajos y también ofrecen opciones de beca y préstamos estudiantiles. La duración de los programas varía, también por eso es que las universidades americanas son más costosas,
y siendo más cortos los programas en Europa y más prolongados en Estados Unidos, lo que puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de tus objetivos profesionales. En cuanto al reconocimiento global, las universidades americanas son altamente reconocidas a nivel mundial, mientras que en Europa el número de programas con prestigio internacional es más limitado. En términos de desarrollo en tecnología e innovación, Estados Unidos es un centro importante, mientras que Europa aún tiene que posicionarse en la misma medida en estos campos. Ambas regiones ofrecen diversidad cultural y oportunidades de intercambio, pero Europa destaca por su diversidad tanto en las ciudades como en los programas educativos. La elección entre estudiar en Estados Unidos o Europa, entonces, como vimos, depende de muchos factores y estos se deben de alinear a tus objetivos personales y profesionales. A lo mejor que para ti el programa sea más largo es una ventaja y para alguien más que el programa sea más corto es una ventaja. Entonces, considera todos estos factores dentro de tu árbol de decisiones para elegir el programa y el lugar en donde más te conviene estudiar. En este episodio solo hablamos de esas generalidades entre las diferencias entre Europa y Estados Unidos. Clarifico otra vez que obviamente hay muchas más particularidades y cosas más específicas de las universidades, de las regiones, de cada uno de los países en el caso de Europa que hay que tomar en cuenta, pero esto te puede dar un buen overview de las diferencias entre ambas regiones. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica.